Membranas cristalinas. Se fabrican como mono o policristalinas de una única sustancia. Poseen una buena selectividad porque solo iones que logran penetrar en la estructura cristalina pueden interferir con la respuesta del electrodo. El fluoruro de lantano es una sustancia casi ideal para la preparación de un electrodo de membrana cristalina. Para determinar ion fluoruro, la conductividad, la mayoría de los cristales iónicos son aislantes y carecen de la superficie conductiva eléctrica a temperatura ambiente como para servir de electrodos de membrana. Electrodos de membrana líquida están formados por un disolvente insoluble en agua en el que se disuelve un intercambio iónico orgánico que sea hidrofóbico y que reacciona selectivamente con el ion de interés. La preparación de los electrodos de membrana polimérica se realiza cubriendo un hilo de cobre, de plata o oro con un intercambiador iónico dispensador de un polímero. Los MOSFET. Los MOSFET ante las impurezas iónicas se usan para determinación potenciométrica selectiva de varios iones. Estos estudios han originado de diferentes transistores de efecto de campos selectivos de iones. La diferencia entre un MOSFET y EIFET es la separación del electrodo de la compuerta del chip que se reemplaza por un electrodo de referencia en contacto con el óxido de la compuerta a través de la solución de la muestra acuosa. Medidas potenciométricas directas. Requiere solo la comparación entre el potencial desarrollado por el electrodo indicador en la solución problema y su potencial obtenido cuando se sumerge en una o más soluciones patrón de analito. Estas medidas directas se utilizan para realizar los análisis químicos de las especies que utilicen un electrodo indicador. El procedimiento consiste en comparar el potencial obtenido con el electrodo indicador sumergido en la disolución problema con el potencial que se obtiene cuando se introduce ese mismo electrodo en una disolución patrón. El potencial observado en una célula que se utiliza para una potenciometría directa responde a la ecuación el potencial estándar observado es igual a potencial estándar referencia menos potencial estándar indicador. Instrumento para la medición directa. En general son dispositivos de estado sólido que emplean un tránsito de efecto de campo o un seguido potencial como primera etapa de amplificación con el fin de proporcionar la elevada resistencia de entrada necesaria. Titulante potenciométrico. Los métodos potenciométricos son utilizados con frecuencia en la determinación del punto final de una valoración potenciométrica. Para ellos se presenta el potencial en función del volumen de reactivo. El punto final lo determina el punto medio en la curva. Se calcula el cambio de potencial por cambio de unidad de volumen de reactivo. Dentro de las valoraciones potenciométricas se tiene primero las valoraciones ácidas-bases,
las valoraciones de precipitación, la valoración de formación de complejos y las valoraciones de redox. Valoraciones ácido-base. En la mayoría de este tipo de valoraciones se utiliza el electrodo de vidrio como indicador y un electrodo de calomalano como electrodo de referencia. Se presenta el pH igual a la fuerza de mililitros de volumen añadidos. Los límites que se refieren para obtener un punto final detectable son: para un ácido, el pK es menor de 8 y para una base, el pKb es menor de 8. Para una sal de ácido débil, el pKa es mayor de 4. Para distinguir un ácido débil y un ácido fuerte, o bien una base débil y una base fuerte. pK fuerte, pK débil mayor de 103. Valoración de precipitación. Las condiciones que se deben satisfacer para que un ion se pueda determinar mediante una valoración de precipitación o de formación de complejos son: el ion debe formar una sal con un producto de solubilidad muy bajo, el Kps mayor de 18 a 8 para un compuesto binario o un compuesto estable con una constante de formación alta en el caso de que se forme un complejo. Se necesita disponer de un electrodo indicador de alguna de las especies indicadas en la relación. La relación ha de ser relativamente rápida. Valoraciones de formación de complejos. Se pueden realizar valoraciones potenciométricas de distintos metales mediante su reacción con diferentes agentes complejantes polidentados. El más conocido es el ácido AgDT. Una reacción típica de formación de complejos sería el siguiente: M2 más H2I2 menos My2 negativo más 2H, donde H2 y Y2 negativo representan el anión de la sal disociada del AgDT. En este caso se necesita la formación de un complejo muy estable. Valores redox. Este método es ideal para seguir una relación redox. El electrodo indicador ha de ser un metal suficientemente noble para que no sea atacado por el agente oxidante. Un ejemplo de este electrodo es el platino, dado que muchas de las reacciones redox son muy lentas y que en ocasiones están implicadas varias reacciones consecutivas. Es frecuente utilizar catalizadores. El pH de la disolución debe ajustarse adecuadamente para que la reacción se complete.